Debería hasta ponerlo a grabar, configurarlo para que inicie de uno. Entonces, bueno, ¿me confirma por favor cuando pueda ver mi pantalla? No, no la veo. Ya. Listo ya. Listo. Ah, mira, ya ingresó Silvia. Silvia, buenos días. Silvia. Bueno. Pues era para preguntar también respecto a las dudas, pero entonces Silvia no aparece, ¿no? Entonces, continuaremos abordando las preguntas respecto al ejercicio, respecto al reto 2 que me comenta entonces Marcos, y pues iniciaremos. Bueno, no sé si Marcos ya ha entrado anteriormente a una de mis asesorías, pero pues yo trabajo con una plataforma llamada Colab, que es de Google, me permite a mí entonces ingresar código, ingresar texto como si fuera un reporte, generar como un reporte, e ir viendo lo que se va ejecutando y posteriormente entonces poderlo compartir con otras personas o sus correos, por ejemplo de Google, para que ellos puedan tener una copia y por ejemplo ir ejecutando lo mismo que yo tuve, pues en manera de copia. ¿Listo? Déjenme. Correo. Ah, ok, Silvia, vale. Listo, entonces si quieres, por favor, pues, si tienes alguna duda específica, escribirlo por el chat. Ahí podríamos por lo menos saber qué dudas hay al respecto para saber si de pronto podríamos abordar antes. Si es, por ejemplo, dudas de conceptos o un ejercicio incluido también en el reto 2 o no sé realmente. ¿Listo? Entonces, porfa, Marcos, cuando ya escribas, si yo de pronto estoy viendo la otra pantalla, entonces para que me comente, ¿vale? Yo pues estaré viendo otra pestaña. Entonces, por si Silvia escribe, por ejemplo, las dudas. ¿Sí? Sí, tranquilo. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a renombrar este notebook de Python como asesoría justamente y esto va a ser reto 2 y esto va a ser del 25 del 05 del 2021 7 AM, ¿listo? Reto 2. Reto 2, ¿en qué consiste básicamente? Eso es for, ¿no? Son for while. Hello. Ese es el bucle y creo que es como una lista pequeña porque te pide presentar el precio anterior. Listo. Entonces, Entonces, dale. Revisemos entonces tu código, ¿puedes compartirlo por favor? ¿Tú lo compartiste en qué parte? comparto pantalla, ¿no? No, si quieres darle más bien entonces el código, mándalo por chat, por este chat. Compartes el punto .py. Es un punto .py, ¿cierto? Sí, ok. Pues es que yo tengo varios porque no me han salido varios, entonces pues te comparto el último que hice porque los otros no me salieron. Listo, vale. Pero igual dices que ninguno ha funcionado. Bueno, mientras tanto, entonces yo voy escribiendo acá. Entonces, Es que yo lo que creo que me está quedando mal es como la lógica, o yo no sé por qué, pero es que la lógica. no importa. Lo vamos a revisar ahorita. Entonces, ¿lo compartiste ya? No lo veo. Marcos. Uy, deja un momentico, es que mi computador está medio lento, que ya lo comparto. Listo, vale. Entonces, bueno. De paso, si tienes el PDF del problema ahí de pronto para leerlo puntualmente. ¿Ustedes son del mismo grupo? Vale, Silvia.
Listo. Les comento, muchachos, por ejemplo, nos pidieron a nosotros de manera interna que programáramos unas asesorías este viernes y este sábado dedicadas exclusivamente a temas de semana uno, temas conceptuales. Entonces, para que por favor le comenten en sus grupos a aquellos que de pronto tengan estas dudas respecto a los primeros temas, pues para que se acerquen, hagan la reserva. La idea es hacer como asesorías de forma exclusiva para que puedan asistir. Yo lo escribí un poco como simple, pero pues para que se entienda. Ustedes cuando ingresen en esta parte, si ven que, bueno, acá no, sino eh, van a ver que, por ejemplo, el viernes y sábado hay una descripción grande, ¿cierto? Dudas de tema semana uno. Porque entonces la idea es que todos tengan los conocimientos y ha habido reportes como de deserción porque dicen, no, pero es que yo no entiendo la primera parte y pues se va avanzando. No, muchachos, para eso estamos acá nosotros, para poder tratar de abordar todas las dudas y que ustedes puedan aprender. ¿Listo? Entonces, se programó estos espacios. Igual creo que asignaré, no sé si de pronto otra, dependiendo de los que soliciten. Y para poder abordar los temas de la semana uno, temas de conceptos, algoritmos, constraints, lo que surja realmente para entender y tener buenas bases para poder programar. ¿Listo? Entonces les invito por favor, y a manera de favor, para que pues vaya compartiendo esta información a aquellos en sus grupos. Bueno, les agradecería mucho. Listo, entonces, eh, ok, ok. Trabajo semana 2, listo. ¿Tienes por ahí el PDF, por favor, Marcos? Yo voy a mirar esto. Pero esta parte sobra. Bueno, eh, vale, Marcos. Entonces, bueno, listo. Entonces, empecemos directamente con el código, porque pues el tipo no nos alcanzará después. Eh, Estoy revisando y esta partecita realmente sobra. Entonces, ¿cómo hago para pedir otro, pues que si quieren añadir otro producto? Listo. Por ejemplo, yo modificaría acá que esto no fuera proceso, sino que esto fuera true. Y nada, pues yo siempre voy a preguntar al final. Eh, lo que hago es preguntar acá. Creo que aquí lo está haciendo con un try, ¿no? Pero pues no maneja bien la sección. Trató de implementar un try, pero no la maneja bien. Pero en esencia, digamos que el usuario va a ingresar sí o no. Listo, para no complicarnos. O si quiere, podemos utilizar esta parte. No quiere explicar nada, bueno, nada, no, por el momento más bien, referente a, ¿qué? A try. Pero bueno, entonces, input, sí, agregar el producto, uno sí, dos no. Input, listo. Y por ejemplo, eh, eh, listo, ya.
Realmente lo que es que estaba haciendo redundante, Marcos. Porque es que si yo le digo que entre acá, while true, esto es como hacer un do while. ¿Listo? Al hacer while true, yo le digo, listo, ejecute todo esto que tiene este acá. Todo esto. No sé si está bien, si está mal, no sé, realmente. Solo sé que se va a ejecutar. Y posteriormente yo le hago un try en donde yo le digo, listo, intente entonces hacer lo que es un input, ¿cierto? De entero. ¿Y qué? Y por ejemplo acá podríamos hacer un... Eh, lo había hecho era por si de pronto ingresaba un dato que no era. Por ejemplo, si lanzaba un error. Sí, eso ya lo vimos en la semana 3 pero pues es el reto de la semana 3 pero pues sí, eso sí ya eso sí me lo entiendo, eso es value de error y poner el tipo de error con respecto. Es decir, No, si no, uno no, no, no. pone, Me refiero que he agregado esto era respecto a ingresar un dato que no era, ¿cierto? Igual era no para estar preguntando, sino más bien es como para validar el error, por si yo ingreso un dato que no era o para estar preguntando. sí, sí, era para poner también el else, como si hay dato de error que diera un número bueno, un dato correcto. Ah, vale, vale. Entonces de pronto de ser así, sí, entonces si es para utilizarlo como controlador, para que solamente me pida esto, entonces sí, ahí sí, sí, sí es necesario. Es que yo pensé que era para que estuviera, no sé, preguntando, agrega otro producto y ahí se quede preguntando, pero independientemente de las opciones. Si es para controlar que solamente vaya a pasar, ese for sí es independiente de este for, perdón, de este while. Entonces ahí sí sería como lo tenía. Entonces vamos a mirar cómo está. En este caso, ese caso entonces, por ejemplo, dice que try proceso agregado al producto. Pero es que aquí, es que la lógica es diferente. Yo no sé por qué yo decía, aquí sería en... No, pues que yo cambiaría esta parte realmente. Porque es que, por ejemplo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Le planteo el siguiente esquema. Esto se va a ejecutar una primera vez. ¿Listo? Digamos que... Vamos a hacerlo como algo más personalizado. No nos importa acá, simplemente vamos a decir que proceso igual si falla igual otro producto, si no, 1, 2. Es que quiero utilizar otra variable. Pero digamos que sería acá. Proceso. Acá. Entonces ingresa algún otro elemento, entonces pongámosle aquí post directamente. ¿Listo? Se ingresa un dato que es, pero aquí toca controlar, es que realmente esto no está controlando del todo. Por ejemplo, pero bueno, si entienden el manejo de errores, porque si me pongo a modificar esto, el manejo de errores se complica. ¿Sí, ambos entienden lo que tiene que ver con manejo de errores? Sí, sí, pues que si hay un error, muestra el error y pide que repita, ¿no? Eso es como un bucle de error. Listo. ¿Y Silvia? Vale, vale. Sí, es que... Pero Silvia ya viste manejo de errores, ¿sí? ¿O no lo han visto todavía? No. Vale, es que no, 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 ya sería como un tema más avanzado. Vale, entonces una explicación rápida, igual si alguna cosa pues podemos vernos después, realmente, no importa. Pero entonces, como debo estar pues para todos,
Entonces está la duda que me está preguntando Marcos, entonces la idea es abordarla. Cuando yo le digo try, significa que voy a intentar ejecutar algo que posiblemente puede fallar. Mira, Silvia. ¿Te acuerdas del casteo? Tanto que yo hablaba del casteo. No, es que necesito, porque es que no puedo estar volteando allí para mirar, porque a mí me gusta mucho que participen. Y no puedo estar viendo. Ah, pues yo le leo lo que escribe allá, profe. Yo leo. Vale, vale, muchas gracias. Entonces, el casteo, si recuerdan, era tratar de comportar una variable que fuera de un tipo diferente, por ejemplo 34, que es de tipo acá, pero cadena. Trato de indicarle que por favor se comporte como si fuera un entero. ¿Listo? Entonces lo que le estoy diciendo es, por favor, hágame un casteo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo trato, por ejemplo, de transformar una cadena que no es como fácilmente transformable? Me va a decir un tipo de error y me va a decir que, por ejemplo, no se puede cambiar de entero con base 10. Hola, no se puede cambiar. Si se dan cuenta, aquí me sale un error. Todos los errores que nosotros, bueno, todo lo que hagamos mal, por ejemplo, ya sea de lógica, un error de lógica es que funcionó el código, pero no salió lo que debía salir. Que nosotros dijimos, no va a salir verdadero y sale 30. Entonces, como que, ok, un error de lógica. O un ciclo infinito, por ejemplo, como que no pensé en algo. Es más, un error de lógica es más humano que de programación. Un error como tal de sintaxis, ya es, por ejemplo, que me hace falta por ejemplo, acá, me hace falta un paréntesis, o cositas así. Por ejemplo, si yo le digo acá, paréntesis, el primero va a identificar es el error de sintaxis. ¿Se dan cuenta? Me dice, es un error de sintaxis. Dice que se espera como tal algo al final. Se espera un paréntesis, ¿sí ven? Entonces, hay diferentes tipos de errores. Está el error de sintaxis, está el error de valor, que en este caso no puede hacer una transformación de este valor a otro, para almacenarlo, por ejemplo, en X. No me deja. Y demás. Hay otros errores, pero pues con el tiempo irán practicando. Entonces yo le puedo decir, ok, intente hacer eso. Inténtelo. Todavía me está diciendo que hay un error. Bueno, en realidad aquí es más como... Ahí me sigue pidiendo algo, que sería un set, ¿cierto? Y entonces, esa es la estructura de cómo poder manejar un error. El try es en inglés como intentar, lanzar, como hágale. Hágale y si me sale un error, yo aquí hago algo. Por ejemplo, print, primo. Entonces, salió un error. Entonces, si llega a haber algún error en este comando que está acá, ¿cierto? Él va a decir, ok, voy a manejar el error que me salió. Como no estoy especificando el tipo de error, entonces cualquier error que yo le ponga, en teoría debería funcionar acá, sí. Bueno, acá es por sintaxis que es que ya la sintaxis para manejarlo es muy complicada porque el programa no sabe ni siquiera cómo compilar, bueno, compilar no, perdón, cómo interpretar todo el código. Es mucho más complicado, él no le va a identificar porque es un error de sintaxis, él ni siquiera logra procesar el texto. Entonces, para el código, perdón, para que él pueda procesarlo y después ya decir, ok, hay un error, entonces el error de sintaxis es más complicado. Pero igual, entonces, porque es que lo importante es manejar un error, pero un error de lógica, no un error como tal de sintaxis porque no tiene sentido que escribamos un código mal y que pretendamos controlarlo y funcionarlo, porque el código debe escribirse bien. ¿Listo? Entonces esto se utiliza más para manejar errores de lógica. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta transformación me va a salir un error porque yo no puedo hacerle un casteo a hola a X. Guardar el casteo como si fuera un entero, a X. Entonces yo sé que va a salir un error. Hay una forma, no me acuerdo si es que no me acuerdo. No me acuerdo. No, que nosotros podemos imprimir el error, no me acuerdo. No.
Si ahí les quedo debiendo, realmente no me acuerdo en este momento, nosotros podemos imprimir el tipo de error y manejarlo. Pero bueno, ahora, es que lo de la impresión era por si de pronto no conocíamos el tipo de error. En Java se hace así, digamos que ahí sería cats, exception y demás, y uno imprime. Pero acá no me acuerdo bien esta partecita. Pero por ejemplo, si nosotros sabemos qué tipo de error es, pues lo podemos colocar acá. Es como si fuera un if. Si el error que iba a salir acá, que no sé cuál es, pero si llegado el caso, ese error es value error, haga esto. También puedo agregar esto. Por ejemplo, y puedo agregar, es como si fueran muchos if para cada uno de los errores. ¿Sí ven? Puedo agregar en serie, que si es un value error. Digamos que no tengo esto, sino ¿cómo voy a hacer para lanzar un name error? Es cuando nosotros estamos utilizando una variable que no se ha definido, no tiene nada, no existe. Entonces voy a utilizar y. Sé que y no la hemos utilizado en ningún momento. Entonces me dice, ok, como no está definida y no tiene ningún valor, no existe, entonces voy a tener un error de tipo no valor, sino de name error. ¿Por qué? Porque la variable no existe, no está definida. Entonces otro error, pero de tipo, bueno, aquí me quedo, pero de tipo name error, ¿sí ven? Porque yo sé que ese es el tipo de error que me puede salir. Yo como que preveo qué es lo que voy a obtener, qué error posiblemente voy a manejar. ¿Listo? Hay otra forma de manejar varios errores en una sola. Bueno, esto hay una forma. Eh, bueno, hay otra forma, pero sí les quedo debiendo. Es que yo no manejo muchísimo hasta profundidad. Esto, lo que les digo, esto es muy, muy amplio realmente. Pero hay una forma, no recuerdo ahorita, para poder colocar varios errores. Eh, no, esto no es, no me metí. Bueno, aquí está lo que les estoy comentando, el try, lo que intenta y la excepción, un error ocurrió. Muchas excepciones, lo que les comentaba, imprime una variable que no existe, entonces me dan un error, variable no está definido. Puedo definir otra, algo salió mal, ¿sí? Aquí no estoy definiendo, primero defino específicamente el tipo de error. ¿Listo? Si sale esa, entonces yo sé qué fue lo que ocurrió, ya controlo, dado el caso, ese error. Ahora, si no, ellos se ejecutan digamos que en secuencia. Que primero se ejecuta este error, listo, no se ejecuta este. Pero si no se ejecuta este, empieza a seguir con las otras excepciones hasta que encuentre uno. Y como nosotros le colocamos este comodín, que sea cualquiera, pues siempre lo va a encontrar y siempre lo va a manejar. Sea cual sea el error, pues hubo un error. También podemos agregar un else. Por ejemplo, trate de hacer esto. Siempre, el try siempre lo va a hacer, digamos que siempre lo va a hacer. No es un while, no es un for, no. Es como si no existiera el comando try y siempre nuestro programa va a ingresar y va a hacer esto. Siempre lo va a hacer. Try, print, o sea que sabemos que este comando, todo lo que pongamos dentro del try, se va a ejecutar. ¿Qué pasa? El else se ejecuta únicamente si esto lanza un error. ¿Listo? Si lanza un error, entonces yo hago algo con el error. Algo salió mal. Ahora, si no, yo puedo agregar como si fuera un if, esta parte. Es que el reset es como si fuera un if. Imaginen que es un if. Si salió error, haga esto. Si no salió error, pues nada, salió mal. Yo puedo agregar algo aquí posteriormente. ¿Listo?
Ya depende de la lógica. Yo quiero agregar algo acá, si nada salió mal, puedo agregar algo, ya depende como tal. Solo sé que este else se ejecutará cuando, nada, cuando no haya ningún error. Entonces puedo agregar print hello y si nada salió mal, esto. Y pues después de poder agregar más líneas de código. Bueno, aquí ya entonces tenemos otros comandos que son más avanzados, el finally, que es cuando, por ejemplo, el try ese finalizó. Y bueno, son cosas un poquito más complejas que no. Perfecto, pero la idea siempre es entrar y ponerlo como en un bucle, ¿no? Para que siga intentando hasta que le dé un buen número, ¿cierto? Para ese ejercicio, es que para ese ejercicio sería lo ideal. Pero entonces no es como generalizar que para siempre un try va a ser eso. No, no, no. Por ejemplo, acá hacen un try para abrir un archivo. ¿Por qué? Porque de pronto el archivo no existe. Entonces voy a abrir un archivo de texto y si algo sale mal, pues algo salió mal con la escritura del archivo, por ejemplo, ya sea la lectura o la escritura. Deciden que aquí no es un while o un ciclo infinito. Simplemente es que voy a leer un archivo una única vez. Necesito saber si de pronto puede salir un error. ¿Cierto? Entonces, en ese ejercicio, en este caso, sí se requiere entonces lo que pues, se está comentando de agregar en un ciclo. Hay otra forma, es lanzar un error de forma controlada. Por ejemplo, con un if. Si yo le digo a un if, perdón, sí, utilizando un if, un condicional, yo pregunto algo es verdadero. Entonces yo utilizo rise y mando una sección personalizada. Y digo sección con un texto. Eso es como si saliera un error. Mm, bueno. Esto es más avanzado, pero vale. Por el momento no. Digamos que primero entendamos la primera parte. Entonces, sí. ¿Listo? Entonces ya sabemos que manejamos los tipos de errores. ¿Listo? Entonces, en este caso, me está diciendo, ok, voy a tratar de hacer un casteo a lo que me va a ingresar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ingresa texto, va a fallar. Ahí lanzaría un error acá. ¿Cierto? Si ingresa texto. Pero ¿qué pasa? Yo necesito saber que no me ingrese algo diferente de 1 o 2. Yo le puedo decir if, por ejemplo, proceso, es que 1, hagámoslo así. Proceso 1, proceso. En estas múltiples formas, en este caso es porque vamos a tener más, al controlador que he agregado va a ser como mucho mejor, por eso quiero y va a ser más personalizado. Por ejemplo, aquí sería, eh, intentemos esta partecita, en otro bloque, para que se vea únicamente eso que estamos haciendo. Ve, profe, mira, yo lo planteé así, es decir, ya lo acabo de arreglar y lo planteé así, para que me muestre si hay value error, pues que vuelva a pedirlo. Pero ingrese, por ejemplo, bueno, un value de error.
ingrese 3, le va a salir value error. No me salió el error. Exacto, porque usted no está controlando eso. Mm, Por eso yo estoy agregando este proceso acá. Está bien, pero si quiere avanzar un poquitico más en el manejo de errores, usted tiene que poner restricciones a que solo debe ser 1 y 2. Por eso, aquella otra cosa que sea diferente de 1 y 2, yo lo voy a colocar como si fuera proceso false, es decir, como si fuera un error. ¿Qué lo puedo hacer acá? Por ejemplo, no repito esto, sino le digo rise, por ejemplo, le digo value error. Así como vimos acá. Pero no quería utilizarlo realmente. Pero entonces, en esta partecita, pues, eh, por ejemplo, para que miren. Pero no, digamos que por el momento no. Pues simplemente, como yo estoy utilizando una variable proceso para indicar si está bien o está mal, entonces yo digo, ok, si esto está menor que 1 o mayor que 2, yo pongo un proceso igual false. Esto va a sobreescribir. Y si lanza un error, vale, mire lo siguiente, si lanza esto un error, proceso igual false. Pero si no lanza un error, es decir, que ingresa un número, pero si ingresó un número que no está dentro del rango, lo marco como si fuera, como si estuviera mal, ¿sí? Proceso false. Entonces después le digo while, mientras que el proceso sea null, pues false, entonces pues yo le digo, ok, lo niego, me vuelve verdadero, con eso yo entro acá. Pero ya no imprimo, si ven que aquí agregar, por ejemplo, otro producto, aquí es un mensaje diferente, aquí vamos a preguntar, y con este vamos a decir, ya es que la opción fue errónea. Por eso es que yo voy a volver a copiar esta partecita. Listo, por ejemplo aquí, si la de proceso no es errónea, entonces, por ejemplo, print, ok. Pero entonces yo voy a agregar, por ejemplo, nuevamente acá esto. Bueno, realmente esto lo podría estructurar diferente. Pero digamos que es lo que se me ocurre en este momento, así de forma rápida, uno pensando aquí ya lo puede estructurar diferente. Pero porque tendría que volver a utilizar un try. ¿Se dan cuenta? En esta partecita. Porque estamos volviendo a preguntar. Pero entonces lo que yo quería hacer era agregar un mensaje personalizado que me dijera, lo siento, pero es una opción errónea. Yo agrego, listo, aquí tendría que volver a agregar un try, similar al que está acá. Pero pero es que esto baja acá. Puede que sea un poco complejo, pero es que por eso es que aplicar el try tocaría directamente ya, bueno, yo les decía. Digamos que, no, digamos que no va a ingresar esta parte. Sí, porque yo sé que lo estoy confundiendo. Entonces, pero que es que no aprendí esto. Digamos que sabemos que la persona no debe ingresar ningún número, simplemente que posiblemente si llega a ingresar un texto, pues lanza un error y demás. ¿Listo? Esto no lo vamos a utilizar. Simplemente vamos a pedirle que agregar y que imprima eso. Entonces en ese caso, si es como lo tienes acá, un file. Ajá. Y lo que yo hago es ok. Ve, profe, yo también tengo otra duda sobre la parte final del reto. Es decir, es así, no, tampoco supe cómo hacerla. Vale, ya es por ejemplo acá. Por ejemplo, ingresar a otro producto. Entonces en cuenta que, miren dónde estamos parados. Él siempre va a entrar while true, hacemos un try, entonces vamos a decir ingrese un producto, ¿cierto? Ingresar otro producto. Entonces ya sabemos que si ingresamos un texto, ¿cierto? Nos va a salir un error, ¿sí ven? Y él llega, bueno, esto se va a quedar en un ciclo infinito.
Bueno, ¿sí ven? Aquí se quedó un ciclo infinito. Entonces, bueno, si lanza un error, vuelve a pedir. Si no, todo ok y break. Listo, ya ahora sí. Que esto. Ah, sí, esto va acá. Entonces, bueno, esto total, pide, si no. Ok. Podemos controlar acá. Vamos a preguntar. Uno, dos. Esa es otra forma que en ese momento me acaba de ocurrir. Por ejemplo, no como mandando error, sino simplemente imprimiéndolo y demás. Por eso es que yo quería agregar un mensaje personalizado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Listo, yo entro, trato de hacer el cast. Si lanza un error porque no puedo hacer un cast, imprimo error. Pero ¿qué pasa? Si me lanza si me ingresa un número que no sea, por ejemplo, 1 o 2, entonces, si me ingresa, perdón, un número que sí sea 1 o 2, entonces se sale el while y me imprime entonces todo ok. Debería, a ver, quiero ver. Listo. ¿Por qué no me imprimió todo ok? Porque es que como yo estoy reventando directamente el ciclo, ¿cierto? No entra el else. No estoy haciendo un cambio en esta parte, este condicional. No sé si de pronto me dice entender o creo que no, ¿cierto? Sí, 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 señor. ¿Por qué se ejecuta el else? Porque la condición cambia. Es muy diferente a decir reviento el while y ya. Es muy diferente. Porque cuando yo lo reviento, él no vuelve a preguntar. Y si no vuelve a preguntar, él no va a verificar si la condición ya dejó de ser verdadera para poder ingresar al else. Simplemente a la fuerza lo revienta. Entonces, este else por eso no se ejecutó. Otra opción sería entonces cambiar una variable acá, que sería la que estaríamos preguntando, por ejemplo, acá, para que se ingrese esa parte. Y, por ejemplo, temporal igual a true, ya que lo que yo hago es temporal, y en lugar de break para que reviente, le digo temporal igual false. ¿Sí ven? Acá sí debería. Por ejemplo, 2. Todo ok. ¿Sí ven? Es muy diferente. El break me revienta sin volver a hacer nada ni nada. No, ya literal. ¿Sí ven? Aló. Sí, sí, señor. Es decir, para que el programa acabe y no se siga repitiendo, si lo hicimos en un bucle, solo hay que ponerle un else y el print, ¿no? No, no, no. Des en cuenta que el else solo se ejecutará si esta condición que está acá o este booleano se vuelve falso. O la condición o la pregunta se vuelve falso. Como yo tenía era un break. ¿Qué pasa con el break? Él termina, rompe directamente el ciclo. Él no sigue ejecutando nada, ni es que, me ingresó un break, yo retorno entonces acá. Yo tenía aquí un true. ¿Esto cuándo va a cambiar? Por ejemplo, este true, ¿cuándo va a cambiar? ¿En qué momento cambiaría? Cuando del número producto, pues un No, 1 un 2 no, cuando lo no, de un nunca, número correcto, ¿no? nunca, no, nunca, nunca. Si yo pongo el true así, ¿yo cómo controlo ese true? ¿En qué parte lo modifico? Ah, arriba, ¿no? Allá arriba, en temp. No, no, des en cuenta que esto es true, eso es temp, eso es una variable, esto es un valor, esto es true, plano, no es una variable. Imagínense que esto no está, y después que no tiene nada que ver. Acá esto. Con esto es un ciclo infinito. La única forma de salir a un ciclo infinito, como yo sé que es un ciclo infinito, es porque nunca estoy controlando esta variable. Eso es un dato quemado, es un true. En ningún momento yo en todo mi código estoy modificando yo este true, porque no puedo, porque es un dato que está aquí y solo aquí. No es una variable que yo la pongo acá y más adelante yo la puedo cambiar. Y cuando él retorne, como yo cambié la variable, es decir, que cambié su dato interno,
pues ahí preguntaría. No, en este caso es el dato directamente. Yo no estoy accediendo en ningún momento a ese dato. ¿Sí ven? Es decir, entonces, ¿cómo rompo el ciclo ahí? ¿Cómo lo rompo? Con break. Cuando vemos, siempre que veamos un ciclo infinito, un break. Si yo voy a decir, voy a dar infinitos pasos. Listo, empecé, llevo 1.000.000 de pasos. Como no sé cuántos pasos voy a dar, sino simplemente digo, no, ya me cansé, ya no quiero más, hago break, ya renuncio. Renuncio. ¿Cuántos pasos tenía planeado yo dar? No sé, infinitos, pero renuncié. Entonces yo ya no tengo más en cuenta lo que me hace falta. A partir de ahí ya dejo de dar los pasos. Lo mismo pasa con el while true. Eso es un ciclo infinito y cuando yo llego al break, ya, se sale. Pero se sale del ciclo. Miren. Ok, ok, ok. ¿Y bien no ha preguntado nada? Des en cuenta que yo inicio imprimiendo antes, luego agregar otro producto, sí, dos no, y entonces ya aquí sería fuera del ciclo, ¿sí ven? Él entra, bueno, hizo el casteo correcto, sí, por lo tanto entonces no hizo este set, ¿cierto? Y luego lo que hace es preguntar, ¿sí ven? Des en cuenta que este if siempre se va a ejecutar después de este try, ¿cierto? Siempre. Este no es un if como el que vimos acá, que hay un else, como el else. ¿Listo? En teoría, esto es similar a este comando que tenemos acá. Es que esto es un poquitico más avanzado realmente, porque tenemos que tener en cuenta los conceptos de secuencia, de if y demás. Entonces, esto que está acá siempre se va a ejecutar independientemente de esto. Es como si yo agregara acá un print y aquí agrego texto y aquí, por ejemplo, hago una x igual a, no sé, 3 más 2 más 3. Él viene y ejecuta este bloque de código. Este es un bloque unido. ¿Por qué? Porque este asset depende del try. Es como si dijéramos nosotros un if y un else. El else depende del try. ¿Listo? Entonces todo eso estaría en conjunto. Luego se ejecuta esto, luego se ejecuta esto, luego se ejecuta esto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Es muy diferente a que yo hiciera esto. En este caso, es muy diferente. Esto siempre se va a ejecutar después de que se ejecute el try. No sé ni cómo termine. Si termina bien, termina mal, no sé. Esto se ejecuta después. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, ¿cuántos finales posibles tiene el try? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estoy solo? Dos. ¿Cuántas soluciones? Les muestro acá con un paint. Listo. Imaginen que nuestro flujo viene así. Este es nuestro código principal. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé, una sección. ¿Por qué tenemos una sección? Porque no sabemos si, por ejemplo, eso va a salir un error. ¿Cierto? Como no sabemos si va a salir un error,
Miren el código, le estoy diciendo intente, esto sería nuestro try, ¿cierto? Dice, él va a decir, listo, miremos a ver si sale un error. Si no sale un error, es decir, si todo está perfecto, si no, si se dan cuenta leer, si no, vamos a hacer acá, bueno, para poder poner y cuadrar. Entonces en este caso esto sería todo ok, entre paréntesis el else, ¿sí ven? Y lo otro sería acá. Vamos a su Entonces, esto que está acá es nuestro flujo principal, ¿cierto? Acá flujo main. Pero también es el flujo main acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hago un try, le digo, ok, de pronto voy a tener un error. Si logro tener un error, si hay un error, entonces yo hago algo, digamos que esto podríamos convertirla más bien como en una línea roja. ¿Listo? Entonces, si hay un error, des en cuenta, el ESET, se lanza el ESET. Este ESET es el que se ejecuta acá. ESET. Hagámoslo chiquitico. Y aquí sería el else. ¿Listo? Si ven cómo yo lo defino acá, mire, tengo un try que él va a tratar de hacer algo. En este caso, proceso input. Si hay algún tipo de error, yo me voy por acá. Ok, usted me está controlando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no agregamos el ESET, él tiene un comando por defecto. Lo que dice es, no, este no. Hagámoslo con un rojo pero oscuro. Y aquí lo que hace es finaliza. Aborta flujo main. ¿Sí ven? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un error en nuestro programa que vamos nosotros normal, tuvimos un error, como no estamos manejando el error, él viene y aborta. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa? Resulta pasa que pudimos manejar el error, o sea que esto ya no se va a ejecutar, ¿cierto? Porque ya sabemos qué vamos a hacer con ese error. Entonces le decimos, listo, si hay algún tipo de error con este comando, no me va a terminar el programa, no lo voy a dejar. Voy a hacer algo, ¿cierto? Voy a hacer algo con ese error. Bueno, aquí me fue para arriba. ¿Cierto? Voy a hacer algo con ese error. No sé qué sea, aquí ya depende de muchas líneas de código. Aquí en este caso solo es una que imprime un error. Y después yo termino mi try. Esto que está acá es como la parte final del try. ¿Sí ven? Y luego sigo mi flujo normal. En este caso yo tengo print texto. ¿Sí ven? Profe, entonces me quedó mal a mí, porque yo, es decir, yo había hecho ese while true try, con la idea de, no, pues entonces lo había entendido mal la idea del try, porque yo lo dije, lo entendí como
Si este da que sí, repita todo el No, proceso. el try no es cíclico, el try no Ujú. es cíclico. Toca Sí, sí. utilizar un while que sería como algo desde acá, por acá puede ser, como con un verde. Podría ser acá un ciclo para que él repita este bloque, ¿sí me entienden? Para que lo repita. Entonces yo tendría una flecha, llamémosla aquí así, que él haría el flujo, ¿cierto? Normal, este sería mi flujo main, es decir, bueno, en realidad, si hacemos por ejemplo acá hay un while, una W, él viene el flujo normal y si llega a ver, cuando ya finalice el flujo, pues él debería retornar, ¿cierto? Pero con el while. Pero eso no tiene nada que ver con el try. El try sería un comando, un bloque de código que yo pongo un if. El if tampoco es cíclico. El try tampoco lo es. Entonces yo le digo es que, ok, si sale un error, yo hago algo. Pero miren el flujo, yo voy hacia allá. Es importante pero la fecha, que miren que yo voy hacia allá. ¿Listo? Entonces yo voy como tal, ejecuto algo, finalizo el try y sigo mi flujo. Si yo tengo un ciclo que inició acá y esto está dentro del ciclo, pues obviamente cuando yo llegue al final del ciclo, debería retornar y hacer otra vez lo que estoy haciendo, que ya depende de mi código. Pero, entonces, des en cuenta que yo le agregué un else, que sería entonces, por ejemplo, para cuando todo está bien, haga algo. En este caso imprime, el try no tuvo errores. Este else, esto que está acá es opcional. Qué pena. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar acá, no tengo otra línea. La quería agregar, por ejemplo, llamémoslo un cuadradito, así. Esto que está acá es opcional. ¿Listo? ¿Por qué digo que es opcional? Porque si yo eso que está acá, yo lo quito, él por ende sigue su flujo. Es que no quito el flujo, este flujo no es como que es por lo que lo quite. Lo que voy a quitar, en teoría, es como los comandos, esto que está acá. Pero este flujo que ustedes ven aquí de color negro, sí seguiría, pero no haría nada. Por ejemplo, si yo quito este else, ¿se dan cuenta? En ese momento ya no tengo esto. Esto ya no lo tengo. Pero el flujo, si todo funciona, él automáticamente pasa por acá. No es que venga por acá, igual no. Solamente entra a este print error si hay un error. Si no hay un error, él omite cualquier cosa, simplemente pasa derechito hasta su final. Él finaliza su try. Y luego se ya imprime print texto. Se dan cuenta que print texto siempre se va a imprimir, ya sea porque todo salió bien o porque todo salió mal. Sí, sí, señor. En cambio, esto que yo agregué acá, print, el try no tuvo errores, esto se va a imprimir justo acá, acá, acá en esta partecita, antes de que termine el try. Aquí va a imprimir, por ejemplo, algo, que sería, por ejemplo, todo ok, sería el try no tuvo errores, o sea, todo ok, acá en esta parte. ¿Sí ven? Entonces, imprimir texto no va a ser dependiente de lo que obtengamos del try. Pero en cambio, este cuadrito azul, que es el else, ¿cierto? Este else, eso sería cuadrito azul. Bueno, el otro azul. Entonces, sí es dependiente. Esto que estamos imprimiendo acá, print, el try no tuvo errores, sí es dependiente del else. Mientras que este print, si tenemos un error, siempre se va a ejecutar. Es decir, esto que está acá, todo esto que está acá, siempre se va a ejecutar. En cambio, esto solo se ejecuta si todo salió muy bien. Podríamos agregar estos dentro del else, ya depende de nuestra lógica. Simplemente sabemos que la herramienta existe. Bueno. Sí, señor. Sí, todo Bueno, claro. igual yo sé que este tema es muy complicado realmente, no se preocupen, este Un poco tema de confuso. archivos, sí es un poco confuso realmente, pero es practicando. Igual, para eso estoy. Entonces, si tienen alguna duda respecto a esto, pues podemos volverlo a ver, como tal, no hay ningún problema, vemos con más calma únicamente esta partecita. No alcanzamos a ver el código como tal, pero considero que básicamente la esencia, esto ya es de lógica de multiplicar, y demás, y ya, por ejemplo, el manejar de esta partecita, pues lo le facilita. Aquí habría que mirar, por ejemplo, si hay un error de lógica, realmente, de ver de que ahí estamos relacionando bien las variables o no, pero pues
por cuestiones de que ahorita inicio a laborar, entonces no podría yo tratarlo, qué pena no alcanzamos esa parte, pero es que yo por ahí dije, cuando me dijeron no, que él trae yo, eso se demora uno mucho, porque ustedes Profe, siempre, solo una última pregunta rápida. Al final del taller pide como dar la sumatoria decir, si se puso dos productos, que se ponga la sumatoria de esos dos productos y cuántos, cuántos, el contador, cuántos productos se usó. Es decir, si compré dos productos, es decir, uno un café y uno un chocolate, diga que se compró dos productos y la sumatoria de esos dos. ¿Cómo puedo hacer eso? es que realmente no sé porque no sé cómo la está haciendo. Puedo utilizar listas, puedo utilizar variables, pues, no sé, es que hay infinidad de formas, yo creo. Yo no sabría cómo lo está haciendo para ajustarlo a la forma en que a usted se le ocurrió. Porque es No, que si usted me dice tengo dos variables, pues no sé, para mí todas las variables es x es igual a 3 más 2. ¿Sí ve? Yo puedo tener, por ejemplo, acá, no sé, comida 1, hago un input, no sé, puedo tener acá, no sé, comida 2, hago intro input, ¿cierto? Y aquí yo tengo comida 1 en donde comida representa el valor. Yo puedo hacer eso. No sé, es que depende. Si es un while que vaya pidiendo, pues voy acumulando. ¿Cómo sería si es dentro de un while? Que simplemente yo le llevo comida a la persona. Entonces yo hago, por ejemplo, un contador igual a 0. Lo que hago es un while. Por ejemplo, si depende, si es infinito, ya sabemos cómo terminarlo. Pero yo haría aquí un contador más igual 1. Por ejemplo, hago una muestra rápida. If, si contador. es decir, por cada vuelta que dé va a aumentar un uno, ¿no? Exacto, eso es un contador. Es muy diferente a un acumulador. Usted necesitaría un acumulador, que es algo que se va sumando a sí mismo. Acumulador. ¿Cómo así no es lo mismo? Donde, Me confundí. no, un contador cuenta de uno, o sea, la estructura y todo es lo mismo. Pero el concepto es que contador me cuenta 1, 2, 3. El acumulador me suma lo que yo tengo de acumulador más, por ejemplo, algo que yo le ingreso. Ah, es decir, eso me puede servir para los precios, ¿no? Es por Exacto. acumulador. Y así, cómo lo defino dentro del código? Solo acumulador igual a cero antes del while del producto y contador ¿Sí? también y contador más uno y le pongo o cómo Por ejemplo, funciona. mire lo que voy a hacer. Listo. Aquí voy a recibir tres elementos realmente. Si ya el contador ingresa es igual a 3, bueno, 4, no, hagámoslo con 2, con 3. Entonces, por ejemplo, ya se revienta. Aquí voy a pedir tres elementos y les voy a sumar. Y después de todo, voy a imprimir acumulador. Bueno, yo ahorita me tengo que ir rápidamente, entonces con eso termino. Bueno, bueno, esto no, esto es irrelevante, irrelevante, irrelevante. Listo. Entonces, por ejemplo, digite, voy a pedir yo tres comidas, por ejemplo, 1.000 pesos. Bueno, tres valores, ¿cierto? Vamos a contar. Bueno, hay un error. Ah, es porque no le estoy haciendo un casteo. Lo siento, esto le tengo que hacer un casteo. Por ejemplo, digite 1.000, digite 2.350. Bueno, ingresé 2. Ah, sí, porque tengo 0, 1. Ah, porque le estoy sumando. Bueno, aquí lo puse mal. Esto va al final. En teoría debería ir al final. Acá. El orden aquí cambia. Yo pensé en ingresar 2, 0, 1 y 2. Bueno, perdón. Pensé en ingresar 3, contando el 0, 1 y 2. Pero como yo le estaba sumando 1 directamente, es como si hubiera iniciado desde 1. Entonces haría 1 y 2. No, si yo quiero 0, 1 y 2, pues yo le hago el contador al final después de haber hecho la suma. Entonces yo le digo listo. Entonces ingreso, vuelvo otra vez. Y bueno, 100, 233, 989. Entonces la suma es 1322. Ingresé, por ejemplo, contador, aquí serían 2, pero
puede ser confuso, ¿cierto? Que el contador me mande un 2. Ah, bueno, entonces al contador mandémoslo desde 1 y acá entonces hagámoslo hasta 3. ¿Sí ven? Aquí es porque yo lo puse desde 0, pero si yo digo, ah, bueno, un contador me mandó 0, me mandó 2 datos. ¿Será cierto? Entonces, ah, bueno, entonces de pronto si esto va a quedar confusión, entonces más bien yo lo hago con 1, contar 1. Si yo ingreso entonces, también diría entonces que serían 3 datos. ¿Sí ven? Entonces el acumulador podría iniciar desde 0, de hecho sí inicia desde 0, y el contador, dependiendo, puede iniciar desde 0 o puede iniciar desde 1. Lo normal es que inicie desde 1. ¿Sí ven? Y ya, eso es. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, yo tengo que irme porque es que ya me están esperando en la reunión. Bueno, Hasta entonces luego. espero Muchas que les gracias, haya profe. funcionado y los espero en una próxima asesoría. Bueno, vale, Silvia. Entonces, bueno, hasta luego, muchachos. Muy buen día. Chao, chao.